Seguimos, vamos a comentar los problemas que hay en el mundo laboral de la niñez, sobre todo. En el país existen 2.536.000 niños que trabajan y desde luego en distintas actividades, pero muchos de ellos incluso lo hacen sin recibir una paga así fija, sino que pues trabajan recibiendo propina. Eso es grave, pero además que haya 600.000 que los propios padres los mandan porque no tienen ellos ingresos suficientes para solventar la vida diaria, pues el gasto diario de la casa. Grave. Sí, es gravísimo porque también esto habla, por un lado, muchas veces se puede pensar en la explotación, que de hecho ya está sancionada la mendicidad, el hecho de que estén obligando a un niño a pedir dinero en la calle, pero por otro lado también habla de la grave situación que viven las familias, que no les alcanza y que tienen que salir a pedir a las calles, porque muchas veces la gente lo relaciona con que son flojos, no quieren trabajar, pero la situación es complicada, no es fácil encontrar un trabajo en estos momentos. Y además dicen que un alto porcentaje de estos niños ni siquiera va a la escuela, entonces también está quedando en el analfabetismo gravísimo, rezago educativo, gravísimo. Por supuesto. Y también queremos referirnos en este mismo tema laboral. El INEGI dio a conocer cifras del Seguro Social en el sentido de que todos los puestos de trabajo que se crearon este año, que son varios, son muchos, pero que la mayoría, como el 60%, más del 60%, están de 2 salarios mínimos para abajo, o sea, entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos, o sea, entre 2.000 pesos y 4.000 pesos son los ingresos que gana esta gente, el 60% de los que se crean los nuevos empleos. Lo cual también es bastante, nos denota también el hecho de cómo están, ¿no?, los empleos, los que se están ofertando, porque muchas veces hay todavía personas que dicen, pues no trabaja porque no quiere, pero los salarios son bajísimos, y a veces las jornadas laborales, la verdad, sí son pesadas, y la gente tiene que soportar trabajos que les implica prácticamente todo el día por salarios, pues prácticamente de miseria. Es decir, pero no le queda otra, ¿sí? La desesperación es tanta que solamente ese tipo de ingresos pueden conseguir trabajando, y aunque tengan porque mucha 1.000 pesos a la semana es poquísimo. Pero y eso es el caso de los que llegan a los 2 salarios mínimos, pues va entre 1 y 2 salarios mínimos, sí, mucho menos de 2 salarios mínimos. Y para una familia, porque estamos presumiendo, por supuesto, sí, que tienen que mantener a su familia. ¿Sí? Tienen que gastar tan solo pasaje para ir al trabajo y regresar a su casa, ¿no? Así es, una situación delicada. Y también queremos referirnos a esta, pues se dio a conocer como si fuera un gran logro y una gran preocupación del gobierno del Estado en cuanto al tema de justicia, la captura de quien asesinó a Mariana Lima. Eso hace 6 años, apenas después de 6 años de una lucha terrible que dio la mamá de la víctima, porque este caso había aparecido como suicidio y le había matado un agente de la Policía Judicial. Sí, es un caso emblemático, es uno de los casos que tomaron la mayoría de las organizaciones cuando empezaron a reclamar la alerta de género en el Estado de México, cuando empezaron a detectar la problemática que existía en materia de violencia hacia las mujeres. Este caso de Mariana Lima Buendía, que efectivamente, como tú mencionas, la Procuraduría señaló que era un suicidio cuando había elementos para presumir que en realidad su esposo la había asesinado. Así que la mamá hizo de verdad, la mamá es la heroína de este tema, pese a todo el sufrimiento que traía encima, estuvo luchando para demostrar que a su hija la habían asesinado y llevó el caso a la Corte. La Corte ordenó al gobierno del Estado que reabriera el caso y que investigara, incluso con un grupo especializado, este tema, porque había elementos que demostraban que no había sido suicidio. Es decir, con perspectiva de género, que investigaran la muerte, y efectivamente se descubrió pues que sí lo había asesinado el marido. Pero aquí lo grave también es que todo el aparato de la Procuraduría protegió al policía. Hubo agentes de Ministerio Público, agentes investigadores, hubo peritos. Entonces, todos esos coincidieron que se había suicidado. Las condiciones en que encontraron el cadáver no podía ser de suicidio, pero dieron todos por bueno que era un suicidio para proteger al compañero. Pero ahí se ve cómo está de mal la Procuraduría. Y entonces tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el primer caso que se pronunció sobre un caso de feminicidio, que se investigara como feminicidio, porque no había ocurrido eso. Y entonces, pues no fue una preocupación del gobierno del Estado que se hiciera justicia, sino que fue una obligación, incluso con mucha demora, porque fueron 6 años. Eso ocurrió en junio, el 28 de junio, como mañana va a cumplir 6 años, y apenas se está haciendo justicia. Y gracias a la mamá, a la lucha que ella inició y que llevó a la Corte, y afortunadamente los ministros, bueno, pues le dieron la razón. La verdad, es bueno, por supuesto, que se haya detenido a esta persona, al homicida, pero también aquí falta ver qué va a pasar, si va a haber una investigación
corrupción en la Procuraduría, por toda esta gente que pudo haber incurrido en omisiones, en irregularidades, en delitos, en faltas administrativas. Indiscutiblemente hubo obstrucción a la justicia. Y que pues no puede quedar impune, porque si lo hicieron en un caso, habría que ver si no lo han hecho en otros también. Es gravísimo que este tipo de gente se pueda quedar en lo que ahora va a ser la Fiscalía Especial. Sí, definitivamente no han saneado las filas de la Procuraduría, ¿no? Sí, no. Y también vamos a referirnos a este nuevo anuncio del recorte de otros 32 mil millones de pesos para este año del presupuesto federal. Pues es frente a la magnitud, la dimensión, el monto que es el presupuesto general, pues pareciera que no es grande, pero lo que indica sí preocupa, ¿no? Sí, porque se habla ahí que pues va a pegar a diversos sectores importantes, y lo que muchas veces molesta a la población y que se cuestiona pues es el hecho de que no se ven recortes en rubros que podrían no ser esenciales, para que no se estén tocando lo fundamental como puede ser la educación, ¿no? La salud, entre otros. Entonces, bueno, ahí están los diputados federales, que ahora los mismos ciudadanos están denunciando y han buscado un amparo en contra de ellos para evitar los famosos moches, pues eso podría ir a contención del gasto, claro, en lugar de estar impactando a otros sectores. Sí, claro. Y sobre todo porque también el país tiene muchos problemas, y además las autoridades no asumen su responsabilidad. Todos quieren culpar al mundo externo, hacia el mercado internacional. Si el precio del dólar está alto frente al peso, pues es por el mercado internacional. Si no hay crecimiento, porque el entorno internacional está mal. Bueno, que parece que todo se hace bien aquí, pero todo también lo malo viene de afuera. Yo creo que también eso no puede ser. Yo creo que el gobierno tiene que resolver y examinar con un sentido autocrítico qué ha fallado, por qué no ha hecho las cosas bien. Sí, y tiene la obligación, por supuesto, de verificarlo, aunque bueno, también hay analistas que señalan que la separación del Reino Unido de la Unión Europea sin duda sí va a pegar y va a afectar aún más la situación económica. No debería ser, en realidad, porque yo creo que ni las empresas, nos decía un economista, ni las empresas británicas que están en México se van a ver afectadas. No debería por qué verse afectado México como país, pero pues hay muchos factores que inciden en esto, pero hay una falla, un desempeño de las autoridades pues que no es eficaz. Sí, evidentemente. Y no nos queremos ir sin señalar también este grave asunto de los 2 notificadores del SAT que fueron enviados a Lubianos y que desaparecieron. De hecho, el vehículo ya fue encontrado en Guerrero y bueno, pues habrá que ver qué es lo que sucedió con ellos. Sí, forma parte, en esa zona tan complicada del estado, donde las autoridades dicen que no pasa nada y que todos los días, lamentablemente, parece que pasan cosas de las que no nos enteramos. Desde luego esto es evidencia que la inseguridad pública sigue por allá muy grave, y además en el mismo zona sur, aunque más acá, Tenancingo acaban de ejecutar a 3 personas, ¿no? A 3 personas en Tenancingo, que también es un municipio pues aún turístico, buscado por su clima, por su comida, ¿no? De mucha gente que todavía tiene casas de campo incluso ahí. Es grave también la inseguridad que sigue lamentablemente pues privando del Estado. Así es. ¿No? Pero bueno, nos vamos, Macari, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes y los invitamos a que nos puedan seguir en nuestro programa y también en nuestra página de Facebook.